Hola maquinillas de las matemáticas, continuamos con el tema, seguimos en el tema de geometría y pasamos entonces al punto 3, que se titula Teorema de Pitágoras. Os lo habré comentado en algún ejercicio durante el año, seguramente, que lo hayamos tenido que utilizar, pero ahora vamos a verlo en profundidad, a ver de qué va este teorema tan importante, que su nombre se debe a un matemático griego que se llamaba Pitágoras, hace más de 2000 años. Este hombre realizó un montón de descubrimientos en geometría y uno de ellos pues fue este teorema. Aquí os lo he puesto en un recuadro marcadito y significa lo siguiente. El teorema, el enunciado es que la hipotenusa al cuadrado es igual al uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos al cuadrado. Y esto de los catetos y la hipotenusa, ¿esto qué es? Pues fijaros que este teorema solo se puede aplicar en triángulos, os lo pongo aquí, rectángulos. Este teorema solo nos vale para triángulos rectángulos, pero es uno de los teoremas más importantes que nos vamos a encontrar en matemáticas, porque le vamos a dar muchísima utilidad en todo tipo de problemas de geometría. Fijaros que eso que os he dicho antes de la hipotenusa, el cateto y el cateto, primero tenemos que saber qué es cada uno. Pues fijaros que esto es un triángulo rectángulo. Para que un triángulo sea un triángulo rectángulo, tiene que tener un ángulo recto. ¿Y un ángulo recto qué es? Un ángulo que mide 90 grados. ¿Y un ángulo que mide 90 grados qué es? Pues es un ángulo que hace una esquina perfecta. ¿Lo veis? Una esquina de 90 grados es si lo cogieseis con una escuadra o un cartabón, pues el ángulo que hace, el ángulo recto es el que hace la esquina de 90 grados. Este sería. Fijaros que en todos los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, este ya podemos concluir que es rectángulo, pues los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Y luego el que queda enfrente del ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Eso es la hipotenusa y los dos catetos que forman el ángulo recto. Muy bien, sabiendo eso, cómo se forma un triángulo rectángulo y cuáles son sus partes, pues ahora vamos a analizar estos ejemplos que he puesto aquí, a ver si son triángulos rectángulos o no lo son. Primero, ¿este triángulo será rectángulo o no? Fijaros que este ángulo no es recto, no mide 90 grados ni de lejos. Este tampoco, pero este sí. Por tanto, este triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Os pongo siempre en el teorema que esto es cateto, lo pongo un cateto con mayúsculas y otro cateto con minúsculas, aunque da igual, simplemente por diferenciarlos, cateto mayor y cateto menor, por ponerle uno mayúscula y otro minúscula. Pues, ¿quién va a ser en este triángulo los catetos? Este y este, los que forman el ángulo de 90 grados. Podemos poner este cateto mayor y este cateto menor, una C un poco más pequeña. ¿Quién será la hipotenusa? El otro lado. Fijaros que siempre la hipotenusa es más grande que los otros dos catetos. Siempre el lado más grande es la hipotenusa, siempre. Segundo triángulo, ¿es rectángulo o no? Pues aquí tiene un ángulo recto. Este no, este también va a ser un triángulo rectángulo. ¿Quién van a ser ahora los catetos? Los dos lados que forman el ángulo recto. Cateto. Y este, la hipotenusa, que es el más grande. Fijaros en este. Este triángulo va a ser rectángulo, pues este como que no es rectángulo, este como tampoco forma un ángulo recto, tendría que llegar hasta aquí el ángulo para que llegase a 90 grados y aquí también. Y este como que tampoco. Pues fijaros que este triángulo no es rectángulo. No podemos aplicar ese teorema en este triángulo. Y luego veremos cómo comprobarlo con el propio teorema en este ejemplo. Pero bueno, ahora aquí visualmente podemos deducir que no es rectángulo. Y el último, tenemos aquí un ángulo recto, por tanto este sí va a ser rectángulo. Y resulta que los dos catetos, y esto va a ser la hipotenusa, y los dos catetos que forman el ángulo miden lo mismo. Le he puesto aquí 4 y 4. Os pongo aquí la clasificación de los triángulos por si se os ha olvidado que los podíamos clasificar por según los lados, porque este triángulo es de un tipo que no sé si os acordáis que se llamaba triángulo isósceles. Isósceles significa que tenía dos lados iguales y otro desigual, dos lados iguales. Si tenía los tres, pues vamos a hacer la clasificación de los triángulos. Según los lados, si tiene tres iguales, ¿cómo se llama? Equilátero. Esto para recordar. Si tiene dos lados iguales y uno distinto, se llama isósceles. Si tiene los tres
distintos se llama escaleno. Eso es clasificándolos según los lados. ¿Y si los clasificamos según los ángulos que forman? Pues tenemos otro tipo de clasificación. Según los ángulos. Puede ser el triángulo rectángulo. ¿Cómo es el rectángulo? Pues el que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Un ángulo recto de 90 grados. Como este o este. Estos son rectángulos, estos 4. Podría ser acutángulo si tenía todos sus ángulos agudos. Todos agudos. ¿Y agudos qué era? Agudos significa que eran más pequeños de 90 grados. Que tienen una puntita muy pequeña, menores de 90 grados. Por ejemplo, este es más pequeño de 90 grados, este es más pequeño que 90 grados y este es más pequeño que 90 grados. Este sería un triángulo acutángulo y a la misma vez como tiene este lado y este lado igual, isósceles. Podemos clasificarlo por aquí y por aquí. Es un triángulo acutángulo isósceles. Este triángulo que he puesto aquí, ¿cómo sería? Rectángulo según los ángulos. Y a la misma vez también es 4 y 4, como tiene dos lados iguales, isósceles. Puede ser isósceles y rectángulo, y también puede ser isósceles y acutángulo. ¿Veis? Tenerlo en cuenta porque se pueden clasificar de las dos maneras. Y luego teníamos otro tipo, el obtusángulo. Y es que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso significa que tiene más de 90 grados y solo puede tener uno, porque si no ya no caben más ángulos en el triángulo obtuso. Un ángulo sería así, con este mucho más grande de 90 grados, porque el de 90 grados, imaginaros que viene por aquí. Esto sería 90 grados, pero este se pasa de 90 grados. Pues ese sería obtusángulo. Ahora vamos a ver qué aplicaciones podemos utilizar, cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Fijaros, tenemos estos dos casos para aplicar el teorema de Pitágoras. En el caso 1, nos dan los dos catetos y tenemos que calcular la hipotenusa. Pongo aquí la h. La hipotenusa es la que tenemos que calcular. Y el caso 2, tenemos una hipotenusa y un cateto. Hipotenusa, cateto, y tenemos que averiguar el otro cateto. Pues vamos a ver cómo se aplica este teorema. Fijaros, si tenemos la hipotenusa y los dos catetos, y nos pide la hipotenusa, podemos aplicar directamente la formulita. Cogemos la formulita, hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y sustituimos la hipotenusa, como no la sabemos, pues la dejamos con la h. Y ahora, ¿cuánto mide el cateto grande? 6. Pues ponemos 6 al cuadrado, ¿vale? El cuadrado que no se olvide. La c, el cateto mide 6, pero luego hay que ponerlo al cuadrado porque la fórmula nos lo dice que lo pongamos así. Y luego, cateto pequeño que mide 4 al cuadrado. Hacemos nuestras cuentas. 6 que es 36 más 4 por 4, 16. 36, 16 son 40, son 52. Y despejamos el cuadrado. ¿Cómo se despeja el cuadrado? Pues haciendo la operación contraria en el otro lado de esa ecuación. Esto imaginaros que es como si fuera una x, como si estuviéramos despejando de una x. Recordad cómo se hacía, cómo se resolvía esto. X al cuadrado es igual a 4. Pues se hacía realizando la raíz cuadrada en el otro lado. Y como esto era un cuadrado, como tenemos grado 2, pues salen dos soluciones. Más menos 2. ¿Vale? Lo que pasa es que como estamos trabajando en geometría, nosotros, esto lo borro, nosotros vamos a quedarnos siempre con la solución positiva, porque la negativa no va a tener sentido en geometría. Entonces, hacemos la raíz cuadrada de 52 y nos dice que la hipotenusa mide raíz cuadrada de 52, 7,21. Redondeando, 7,21. 7,21 centímetros. Imaginaos que esto viene en centímetros, aunque lo he puesto en cuadradito. Pues 7,21 mide la hipotenusa. Esa es la manera de conseguir la hipotenusa. Simplemente sustituir y despejar la h con la raíz cuadrada. Ahora imaginaros que nos dan en el caso 2 una hipotenusa y un cateto. Muy bien, nosotros igualmente empezamos con la formulita. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. El teorema de Pitágoras. Sustituimos. Nos dan la hipotenusa. Recuerdo,
Los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto, ¿vale? La hipotenusa, el que hay enfrente. Y el más grande siempre. Siempre va a salir más grande. Pues empezamos a sustituir. ¿La hipotenusa cuánto vale? Esto es la hipotenusa. 5 al cuadrado. ¿Vale? Hay que poner su cuadrado. Cateto grande. Da igual que lo pongáis en uno o en otro porque no va a afectar. Podemos poner aquí el 5, que es el cateto grande. 5 no. 4. El cateto mide 4. 4 al cuadrado. Y el otro cateto lo dejamos como está porque le dejamos la C porque no sabemos lo que vale. Así es que tenemos que despejarlo. ¿Cómo se hace ahora? Podéis hacer las cuentas primero, hacerlo así si queréis, 5 por 5 que es 25, 4 al cuadrado que es 16. Ahora pasamos el 16 restando. Y hacemos esta operación que nos da 9. Y por último despejamos con la raíz cuadrada. Para quitar ese cuadrado de aquí y dejar la C sola, hacemos la raíz cuadrada en otro lado. Y nos sale que la C vale 3. Nos quedamos solo con la solución positiva, porque estamos en geometría. Muy bien, pues ya está resuelto. De esa manera está resuelto. La C, el cateto vale 3 centímetros o las unidades que nos den. Y por último voy a comentar otro ejemplo de los que os van a aparecer en los ejercicios. Esto lo tenéis en el ejercicio, no me acuerdo qué número era de ejercicio, pero estos son el caso A y el caso B de uno de los ejercicios que os voy a mandar. ¿Qué nos dice? Comprueba si estos triángulos rectángulos son los siguientes, o sea, si estos triángulos rectángulos, o sea, comprueba si son triángulos rectángulos los siguientes. Nos dan tres lados y tenemos que comprobar si son un triángulo rectángulo. O lo pueden pedir de otra manera, que os digan que si forman una terna pitagórica, es lo mismo, es decir, si son si forman un triángulo rectángulo. Pues eso lo hacemos comprobándolo con el teorema de Pitágoras. Lo primero que tenemos que saber es si estos son tres lados de un triángulo, porque nos lo están diciendo, quién es la hipotenusa y quién son los catetos. Pues fijaros que si no lo tenemos dibujado, siempre el más grande es la hipotenusa. Pues este va a ser la hipotenusa, este el cateto grande y este el cateto pequeño. Pues lo sustituimos en la fórmula en esa. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hacemos 50 al cuadrado, que vale la hipotenusa, es igual a 40 al cuadrado más 32 al cuadrado. Y como tenemos que comprobarlo, todavía vamos a poner, esto todavía no es seguro, tenemos que comprobarlo. Así es que vamos a hacer las cuentas, que 50 al cuadrado nos sale 2500. Y aquí nos sale 40 al cuadrado, que son 1600, más 32 por 32, que es 32 al cuadrado, que son 1024. Hacemos esa suma y comprobamos que se verifica. Tiene que salir 2500 al sumar esto, y va a ser que no. 1024 y esto son 2624. ¿Esto es igual a esto? No, son distintos. Por tanto, no son rectángulos. No son triángulos rectángulos. Esto no es un triángulo rectángulo, esos tres lados. Puede ser un equilátero, puede ser un acutángulo, un obtusángulo, pero no es triángulo rectángulo, que es lo que nos interesa. Vamos a comprobar el segundo triángulo que nos han dado aquí. ¿Quién será la hipotenusa? Pues el más grande, este. Cateto y cateto. Sustituimos en esa fórmula, pues ¿cómo será? La hipotenusa, 37 al cuadrado. Tiene que ser igual a 35 al cuadrado más 12 al cuadrado. Hacemos cuentas con la calculadora y empezamos. 37 al cuadrado, que es igual a 1369. 1369. 35 al cuadrado, que es igual a 1225. Y 12 al cuadrado, que es 144. Pues 1369 tiene que ser igual a la suma de estos dos. 1225 más 144, que nos da 1369. Estos dos al sumarlos nos da 1369. Entonces, si verifica. Conclusión. Si son triángulos, esto sí es un triángulo rectángulo, estos tres lados. Así que con esto ya sabéis hacer todos los ejercicios que os pondré en clase. Venga, hasta luego, chicos.